Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que sé que les encanta tanto como a mí, las series turcas dobladas al español. Sí, así es. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de dramas, romances apasionados, intrigas palaciegas y personajes inolvidables, todo ello con la comodidad de escucharlo en nuestro idioma. Sé que muchos de ustedes han descubierto el mundo de las series turcas y se han enamorado de sus historias, de sus paisajes impresionantes, de la música envolvente y, por supuesto, de esos galanes y esas actrices que nos roban el corazón. Pero a veces las barreras del idioma pueden ser un obstáculo. Por eso, hoy les traigo una selección de series turcas que están disponibles con doblaje al español, listas para que las disfruten sin perderse ni un solo detalle. Prepárense para descubrir nuevas joyas y revivir sus series favoritas, porque vamos a repasar algunas de las opciones más emocionantes que pueden encontrar en YouTube y otras plataformas. Les daré mis recomendaciones personales, les contaré un poco sobre las tramas y, por supuesto, les diré dónde pueden encontrarlas con doblaje al español. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas y mucho más. Además, si tienen alguna serie turca favorita que les gustaría que recomendáramos, déjenla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas historias para compartir con ustedes. Ahora sí, vamos a empezar con esta aventura turca en español. La primera serie que quiero recomendarles es una que se ha convertido en un verdadero fenómeno global, Erkenzicus, o Pájaro Soñador como la conocemos en español. Esta comedia romántica es perfecta para aquellos que buscan una historia ligera, divertida y llena de momentos adorables. Sigue la vida de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el fotógrafo aventurero y espíritu libre. La química entre los protagonistas es palpable y la trama, aunque a veces predecible, te mantiene enganchado desde el primer episodio. Pueden encontrar muchos episodios doblados al español en YouTube, solo tienen que buscar Erkenzicus doblada al español. Les aseguro que se van a enamorar de Sanem y Can. Pero, ¿qué hace a Erkenzicus tan irresistible? Más allá de la evidente belleza de Can Yaman y la dulzura de Demet Özdemir, la serie explora temas universales como la búsqueda de la identidad, la importancia de seguir los sueños y la magia del primer amor. Sanem es una heroína imperfecta, con miedos e inseguridades, pero su espíritu libre y su optimismo contagian a la audiencia. Can, por su parte, representa el ideal del hombre aventurero y apasionado, pero también muestra vulnerabilidad y sensibilidad. La combinación de estos elementos, aderezada con un humor ligero y situaciones cómicas, crea una fórmula que ha conquistado corazones en todo el mundo. Además, Erkenzicus destaca por su ambientación en Estambul, una ciudad fascinante que sirve como telón de fondo para la historia de amor de Sanem y Can. Los paisajes urbanos, los cafés tradicionales, los mercados bulliciosos y las playas paradisíacas añaden un toque de exotismo y romanticismo a la serie. La música, compuesta por la talentosa Zemojet, es otro elemento clave del éxito de Erkenzicus. Las melodías pegadizas y emotivas acompañan a la perfección las escenas de amor, drama y comedia, intensificando las emociones del espectador. Y no podemos olvidar el vestuario, cuidadosamente diseñado para reflejar la personalidad y el estilo de cada personaje. Los coloridos atuendos de Sanem, los looks modernos y sofisticados de Can y la elegancia de los personajes secundarios contribuyen a crear una atmósfera visualmente atractiva. Si después de ver Erkenzicus se quedan con ganas de más, les recomiendo buscar entrevistas y vídeos detrás de cámaras de la serie. Descubrirán anécdotas divertidas, detalles sobre el rodaje y la química entre los actores fuera de la pantalla. También pueden seguir a Can Yaman y Demet Özdemir en sus redes sociales, donde comparten fotos y vídeos de sus proyectos actuales y mantienen contacto con sus fans. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta es una historia mucho más dramática y apasionada, ideal para aquellos que buscan un romance prohibido con un toque de tragedia. La serie narra el amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica que se ve obligada a casarse con otro hombre. Los giros argumentales son constantes y la tensión entre los personajes es electrizante. Kara Sevda es una serie que te hará reír, llorar y sufrir junto con sus protagonistas. También pueden encontrar muchos episodios doblados al español en YouTube.
Prepárense para un torbellino de emociones. Karasebda se distingue por su intensidad emocional y su trama compleja, llena de secretos, traiciones y venganzas. La serie explora las diferencias de clase, el peso de las expectativas familiares y la lucha por el amor verdadero en un mundo lleno de obstáculos. Kemal y Nihan son personajes complejos y atormentados, que deben enfrentarse a decisiones difíciles y sacrificios dolorosos para proteger su amor. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los actores que interpretan a Kemal y Nihan, es excepcional. Su química en pantalla es innegable y logran transmitir la pasión, el dolor y la desesperación de sus personajes de manera convincente. La serie también cuenta con un villano memorable, Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu. Emir es un personaje ambicioso, despiadado y obsesionado con Nihan, dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerla a su lado. Su presencia añade una capa de tensión y peligro a la trama, convirtiendo a Karasebda en un thriller romántico que te mantiene enganchado hasta el final. La dirección de Karasebda es impecable, con planos y secuencias que transmiten la intensidad emocional de la historia. La fotografía es oscura y melancólica, reflejando el tono trágico de la serie. La música compuesta por Toygarikli es otro elemento fundamental de Karasebda. Las melodías tristes y emotivas acompañan a la perfección las escenas de amor, drama y sufrimiento, intensificando las emociones del espectador. Si les gustan las series con un toque histórico y de intriga, les recomiendo MYZYL o El Sultán. Esta serie épica nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico, un gobernante poderoso y controvertido. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas por el poder, los romances prohibidos y las alianzas estratégicas que marcaron esta época. El Sultán es una producción impecable con vestuarios deslumbrantes, escenarios grandiosos y actuaciones memorables. Si bien no todos los episodios están disponibles con doblaje al español, pueden encontrar una buena cantidad en YouTube y otras plataformas de streaming. Es una serie que te sumerge en un mundo fascinante y te hace reflexionar sobre la naturaleza del poder y el amor. El Sultán es una serie ambiciosa y espectacular, que recrea con gran detalle la vida en el harén y la corte otomana. La serie muestra el poder absoluto de Solimán, sus conquistas militares, sus decisiones políticas y su vida personal. Pero también explora las vidas de las mujeres del harén, sus ambiciones, sus rivalidades y sus luchas por el poder. La protagonista femenina de El Sultán es Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en la esposa favorita de Solimán y en una figura poderosa e influyente en la corte otomana. La historia de Hürrem es fascinante y llena de intriga, ya que debe enfrentarse a la oposición de la madre de Solimán, de las otras concubinas y de los altos funcionarios del imperio. La serie cuenta con un elenco talentoso, encabezado por Ali Tergenk como Solimán y Mary Muzerli, en las primeras temporadas como Hürrem. Sus actuaciones son convincentes y logran transmitir la complejidad de sus personajes. La producción de El Sultán es impresionante, con vestuarios lujosos, escenarios grandiosos y una banda sonora épica. La serie fue filmada en Turquía, Bulgaria y Hungría, y cuenta con la participación de cientos de extras. El Sultán es una serie que te transporta a otro mundo y te permite conocer la historia y la cultura del Imperio Otomano de una manera entretenida y visualmente atractiva. Cambiando un poco de género, quiero recomendarles Yerde o Intriga. Esta serie de acción y suspense sigue la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que se separan de niños y terminan en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía infiltrado en la mafia, mientras que Umut es adoptado por un jefe mafioso. La serie está llena de giros inesperados, persecuciones emocionantes y momentos de tensión que te mantendrán al borde del asiento. Yerde es una serie adictiva y muy bien producida, con un elenco talentoso y una trama inteligente. Pueden encontrar algunos episodios doblados al español en YouTube, aunque la mayoría están disponibles con subtítulos. Prepárense para una dosis de adrenalina. Yerde es una serie trepidante y llena de acción, que te mantiene en vilo desde el primer episodio. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la venganza y la redención. Sarp y Umut son personajes complejos y atormentados, que deben enfrentarse a decisiones difíciles y peligrosas para proteger a sus seres queridos. La serie cuenta con un elenco talentoso, encabezado por Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut y Nemli como Umut. Sus actuaciones son convincentes y logran transmitir la intensidad emocional de sus personajes. La serie también cuenta con personaje
Secundarios memorables como Yusuf Mudur, el jefe de policía que recluta a Sark como infiltrado, y Celal Duman, el jefe mafioso que adopta a Umut. La dirección de Yerde es dinámica y visualmente atractiva, con escenas de acción bien coreografiadas y una fotografía oscura y sombría que refleja el ambiente peligroso de la serie. La música, compuesta por Gökay Ankerdar, es otro elemento fundamental de Yerde. Las melodías tensas y emotivas acompañan a la perfección las escenas de acción, drama y suspense, intensificando las emociones del espectador. Ahora, si buscan algo un poco más ligero y familiar, les recomiendo Kiral Kask, o Te alquilo mi amor. Esta comedia romántica sigue la historia de Defne, una joven camarera que acepta un trato para enamorar a Homer, un exitoso diseñador de zapatos. La trama se complica cuando Defne empieza a sentir verdaderos sentimientos por Homer, y debe decidir entre cumplir con el trato o seguir su corazón. Te alquilo mi amor es una serie divertida, con personajes entrañables y situaciones cómicas que te sacarán una sonrisa. Pueden encontrar algunos episodios doblados al español en YouTube, y también está disponible en algunas plataformas de streaming. Es una serie perfecta para ver en familia y pasar un buen rato. Te alquilo mi amor es una comedia romántica encantadora y llena de humor, que te hace reír y suspirar al mismo tiempo. La serie explora temas como la honestidad, la confianza, el amor verdadero y la importancia de ser uno mismo. Defne es una heroína imperfecta pero adorable, que se ve envuelta en una situación complicada y debe tomar decisiones difíciles. Homer es un personaje atractivo y misterioso, que se esconde detrás de una fachada de frialdad y necesita aprender a abrir su corazón. La química entre el Zinsangu, quien interpreta a Defne, y Bararduk, quien interpreta a Homer, es palpable y logran transmitir la atracción y la tensión que existe entre sus personajes. La serie también cuenta con personajes secundarios divertidos y entrañables, como Neriman y Plicky, la tía de Homer que organiza el trato para que Defne lo enamore, y Ismail, el mejor amigo de Defne que siempre está ahí para apoyarla. La dirección de Te alquilo mi amor es ágil y entretenida, con situaciones cómicas y románticas que te mantienen enganchado. La música es alegre y pegadiza, acompañando a la perfección el tono ligero de la serie. Otra serie que ha ganado mucha popularidad es Ask Laftan an Lamaz, o Hayat, Amor sin palabras. Esta comedia romántica sigue la historia de Hayat, una joven que finge ser otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murad, el heredero de la empresa, con quien tiene una relación conflictiva al principio, pero que poco a poco se transforma en amor. Hayat, Amor sin palabras es una serie fresca y divertida, con una banda sonora pegadiza y un elenco carismático. Pueden encontrar algunos episodios doblados al español en YouTube, y también está disponible en algunas plataformas de streaming. Es una serie ideal para relajarse y disfrutar de una historia de amor moderna. Hayat, Amor sin palabras es una comedia romántica juvenil y vibrante que te transporta al mundo de la moda y el diseño. La serie explora temas como la identidad, la honestidad, la ambición y el amor verdadero. Hayat es una joven ingenua pero decidida, que lucha por alcanzar sus sueños y encuentra el amor en el lugar menos esperado. Murad es un personaje atractivo y arrogante, que necesita aprender a confiar en los demás y a mostrar su lado vulnerable. La química entre Ander Zel, quien interpreta a Hayat, y Burak Deniz, quien interpreta a Murad, es evidente y logran transmitir la tensión y la atracción que existe entre sus personajes. La serie también cuenta con personajes secundarios divertidos y carismáticos, como Tubal Yankolu, la mejor amiga de Hayat que trabaja como diseñadora en la empresa, y Doruk Sarjmaz, el hermano de Murad que siempre está dispuesto a ayudarlo. La dirección de Hayat, Amor sin palabras es dinámica y visualmente atractiva, con escenas de moda y romance que te mantienen enganchado. La música es moderna y pegadiza, acompañando a la perfección el tono juvenil de la serie. Además de estas series que les he mencionado, hay muchas otras opciones disponibles con doblaje al español. Algunas de ellas son Si ya bellazas, Amor en blanco y negro, una historia de amor entre un sicario y una doctora, Kukur el Pozo, una serie de acción y drama sobre una familia que controla un barrio peligroso de Estambul, Medcezir, Marea Alta. Una adaptación turca de la serie estadounidense de Ozey y Feria Koydum, El secreto de Feria, un drama romántico sobre una joven que finge ser rica para encajar en la universidad. Les recomiendo que exploren YouTube y otras plataformas de streaming para descubrir nuevas series turcas que se adapten a sus gustos. Un consejo importante: a veces la calidad del doblaje puede variar de una serie a otra.
Algunas series tienen un doblaje profesional y bien cuidado con actores de doblaje talentosos y una buena sincronización labial, mientras que otras tienen un doblaje más amateur, con voces poco expresivas y una sincronización deficiente. Por eso les recomiendo que vean algunos minutos del primer episodio antes de comprometerse a ver toda la serie, para asegurarse de que el doblaje es de su agrado. Presten atención a la calidad de las voces, la claridad del sonido y la sincronización labial antes de decidir si quieren seguir viendo la serie. También es importante tener en cuenta que no todas las series turcas están disponibles con doblaje al español completo. Algunas solo tienen algunos episodios doblados, mientras que otras solo están disponibles con subtítulos. Sin embargo, la cantidad de series turcas con doblaje al español está aumentando constantemente, gracias a la creciente popularidad de este tipo de contenido. Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max están invirtiendo en la producción y distribución de series turcas con doblaje al español para satisfacer la demanda de su público latinoamericano y español. Otro lugar donde pueden encontrar series turcas dobladas al español es en canales de televisión de pago que ofrecen programación internacional. Algunos de estos canales emiten series turcas con doblaje al español en horario estelar, lo que les permite disfrutar de sus series favoritas en la comodidad de su hogar y sin tener que preocuparse por buscarlas en Internet. También pueden encontrar series turcas dobladas al español en sitios web de descargas y torrents, aunque esta opción no es legal y puede exponerlos a virus y malware. En resumen, el mundo de las series turcas dobladas al español está lleno de opciones para todos los gustos. Ya sea que busquen comedias románticas, dramas apasionados, intrigas palaciegas o series de acción, seguramente encontrarán algo que les guste. Recuerden explorar YouTube y otras plataformas de streaming, y no duden en dejar sus recomendaciones en los comentarios. No tengan miedo de probar nuevas series y descubrir nuevos talentos. El mundo de las telenovelas turcas es vasto y diverso, y siempre hay algo nuevo por descubrir. Y hablando de recomendaciones, me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y por qué les gustan tanto. ¿Cuál es el personaje que más les ha impactado? ¿Cuál es la escena que más recuerdan? ¿Qué es lo que más les atrae de la cultura turca? ¿Qué actores o actrices turcas admiran más? ¿Qué directores o guionistas turcos consideran que son los más talentosos? Compartan sus opiniones en los comentarios. Además, si tienen alguna pregunta sobre las series turcas o sobre cómo encontrarlas con doblaje al español, no duden en preguntar. Estaré encantada de responder a sus preguntas y ayudarles a descubrir nuevas series. Si tienen problemas para encontrar una serie en particular, si quieren saber si una serie está disponible con doblaje al español, o si quieren que les recomiende una serie similar a otra que les haya gustado, no duden en preguntar. Estoy aquí para ayudarles a navegar por el mundo de las telenovelas turcas y a encontrar las series que mejor se adapten a sus gustos. Espero que este vídeo les haya sido útil y entretenido. He disfrutado mucho compartiendo mis recomendaciones con ustedes. Recuerden que el mundo de las series turcas es un mundo fascinante y lleno de sorpresas, así que no tengan miedo de explorar y descubrir nuevas historias. No se limiten a las series más populares o a las que tienen más publicidad. A veces las joyas ocultas se encuentran en las series menos conocidas. Para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Hemos hablado de algunas de las series turcas más populares que están disponibles con doblaje al español, como Erkencikus, Karasevda, Mutesem YZYL, Yerde Kiralkask y Ask Laftan Anlamaz. Hemos mencionado que pueden encontrar estas series en YouTube y otras plataformas de streaming, y hemos resaltado la importancia de verificar la calidad del doblaje antes de comprometerse a ver toda la serie. También les he animado a compartir sus recomendaciones y preguntas en los comentarios. Hemos hablado de la creciente popularidad de las series turcas con doblaje al español y de la inversión de las plataformas de streaming en este tipo de contenido. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y sus compartidos. Sin ustedes, este canal no sería posible. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias, y siempre estoy buscando nuevas ideas para mejorar el canal. Así que no duden en dejar sus comentarios sobre las series turcas que hemos mencionado, sobre
el contenido del vídeo o sobre cualquier otra cosa que les gustaría compartir. Si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, si quieren que hable de algún tema en particular o si quieren que haga una reseña de alguna serie turca en específico, no duden en dejar sus comentarios. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. En los próximos vídeos, seguiremos explorando el mundo de las series turcas, hablando de nuevos estrenos, analizando las tramas, los personajes y la cultura turca. También haremos entrevistas con expertos en telenovelas turcas y con fans de todo el mundo. No se lo pierdan. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amantes de las telenovelas turcas. Que disfruten de sus series. Y recuerden, el mundo de las telenovelas turcas es un mundo mágico y lleno de emociones. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Gule gule, que significa adiós en turco.